Me quitaste la pantalla. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me pueden escuchar? Buenas tardes, te escuchamos perfecto. Sí, Ok. señora, te escucho perfecto. Adriana, Juan Carlos, Andrea, buenas tardes. Bueno, vamos a dar entonces inicio a, a este webinar que tenemos organizado junto con Godoy Córdoba y con la firma Fragomen, que es su aliada. Damos la bienvenida en nombre de todos los colegas y las oficinas de AmCham en Colombia. Está Cali, está Antioquia, Medellín, está Cartagena, los de Barranquilla, algunos de Bogotá, de manera que les damos la más cordial bienvenida para esta charla que es relacionada con el COVID-19 y su impacto en materia migratoria en los países de la región andina. Hemos también compartido el evento con nuestros colegas tanto de Perú, Ecuador y Venezuela, que me parece muy importante que también conozcan esto, de manera que la integración regional sí es posible. Gracias a Godoy Córdoba y a Fragomen, pues los temas que hemos coordinado serán el panorama general de las medidas migratorias por país, el impacto en cada país, las recomendaciones generales dadas dada la situación, y pues una sesión de preguntas y respuestas. Quería entonces darle la bienvenida a nuestros conferencistas del día de hoy, nuestros invitados especiales. Pues obviamente a Fragomen, Fragomen es un agradecimiento muy especial. Se asoció en el año 2015 con Godoy Córdoba, abogados para prestar los servicios a todos los clientes de forma directa en los países de la región andina a través del modelo Member Firm. Es reconocida como la firma líder global de inmigración corporativa y cuenta con más de 50 oficinas localizadas en las principales ciudades en los 5 continentes, lo que le permite ofrecer servicios en 170 países. Como invitados especiales tenemos entonces a Adriana Marís, quien es la gerente de inmigración en Colombia de la firma. Tendremos también a Andrea Ochoa, quien es la gerente de inmigración para Venezuela. Y tenemos también a Juan Carlos Ruiz, quien es el asociado para las oficinas de Perú, Ecuador y Bolivia. De manera que estamos dándoles la bienvenida a todos ustedes, tal como conocen el procedimiento, pero pues no sobra recordarlos. Micrófonos cerrados, por favor. María Fernanda está detrás de cámaras para poder estar pendiente de todo lo que pueda suceder con la presentación. Cualquier pregunta está la casilla del chat y pues al final podremos hacer las preguntas y las respuestas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Germán, Juan Carlos, Adriana y Andrea, muchas gracias. Y yo estoy cerrando ya mi cámara. No se escucha. Muchas gracias, Vicky. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adriana Marís y soy gerente del equipo migratorio de Colombia. Antes de comenzar y revisar el tema a fondo, quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y que se conectaron a este webinar. Es un gusto para nosotros estar hoy con ustedes. Ahora, entrando en materia, como todos sabemos, esta pandemia ha causado impactos dramáticos y sin precedentes desde una perspectiva migratoria en todo el mundo. Y precisamente por este impacto que ha generado el virus, esto ha representado que los países de la región andina, en su mayoría, hayan tomado ciertas medidas para contener la propagación del virus. Medidas tales como declaraciones de emergencias sanitarias, cuarentena, cierres de fronteras, restricciones de ingreso a los países, entre muchas otras medidas. Aquí nosotros preparamos un cuadro comparativo que pueden ver en esta diapositiva que nos proporciona un panorama general sobre cómo estamos en la región en términos de medidas tomadas por los gobiernos y luego ya revisaremos en detalle cada una de ellas. Aquí incluimos los 5 países de la región, incluimos a Bolivia, a Colombia,
a Ecuador, a Perú y a Venezuela. Encontramos, si pueden ver ahí, unos checks rojos que nos indican y nos señalan medidas totales que aplican tanto a los nacionales de cada uno de los países como a los extranjeros. Y a su vez encontramos otros cuadros con unos checks negros que nos señalan medidas parciales, es decir, con algunas flexibilidades o excepciones. En términos generales, podemos ver de este cuadro que incluimos las 4 medidas más importantes y principales que comúnmente tomaron todos los países de la región. Son las restricciones de entradas, las cuarentenas, los cierres de las oficinas de gobierno y además algunas concesiones para extranjeros. Como panorama general de aquí, podemos concluir que la mayoría de los países de la región han tomado medidas drásticas en cuanto a restricciones de ingreso a los países, cuarentenas y cierres de gobierno, de las oficinas de gobierno o suspensión en la prestación de algunos servicios. Hay algunas excepciones que ya vamos a revisar más adelante, pero en términos generales podemos concluir, como mencionaba anteriormente, que son medidas drásticas. Sin embargo, a pesar de las dificultades que esta crisis ha generado y ha representado para cada uno de los países de la región, vemos de todas formas que los gobiernos han otorgado determinadas concesiones y alivios para los extranjeros que se encuentran en sus países desde el punto de vista migratorio. Claramente, las medidas que cada uno de los países de la región han tomado internamente para dar manejo al COVID tienen un impacto en el estatus legal de los extranjeros que se encuentran en su territorio. Entonces, por eso vamos a revisar más adelante cuáles son esas concesiones, pero esa es la buena noticia. Tenemos alguna flexibilidad, tenemos periodos de gracia en algunos de los países, o incluso tenemos algunas otras medidas que permiten el estatus legal y el desarrollo legal de los extranjeros en cada uno de los territorios que componen la región. Dicho esto, pasaremos ahora a revisar en específico las medidas y el impacto migratorio en cada uno de los países. Voy a iniciar yo con Colombia para luego darle la palabra a mis compañeros Juan Carlos y Andrea. Bueno, en Colombia tenemos principalmente 5 medidas que ha tomado el gobierno nacional con relación al manejo del COVID en el país. Inicialmente, y antes de comenzar, quisiera introducir con que el Ministerio de Salud, como es de conocimiento público, dictaminó la emergencia sanitaria a raíz del brote del COVID en el país. Entonces, a partir de esa medida de emergencia sanitaria, las autoridades comenzaron a tomar distintas posturas y medidas que aplicaban o que aplican para el manejo del virus en el país. La primera medida que quisiéramos analizar es la cuarentena. Y para efectos de toda esta presentación y del resto de los países que vamos a estar revisando el día de hoy, nos parece muy importante señalar que la cuarentena en los países de nuestra región hace referencia al aislamiento preventivo obligatorio en los países y que tiene como finalidad restringir la movilidad de los habitantes. El Gobierno Nacional de Colombia, por su parte, estableció la cuarentena obligatoria y permite únicamente la movilidad bajo contadas excepciones. ¿Cuáles son estas? A grandes rasgos. Hacerse a necesidades básicas, compra de medicamentos, transporte de carga, entre otros. En principio, la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional de Colombia iba inicialmente hasta el 13 de abril. Posteriormente, esta fue extendida hasta el 27 de abril. Sin embargo, recientemente el gobierno nuevamente la prorrogó hasta el día 11 de mayo. Aquí vale la pena hacer alguna aclaración, y es que paulatinamente desde el día 27 de abril, según lo informado por el gobierno, se reactivan algunos de los sectores que son la construcción y la manufactura, paulatinamente. Ya habiendo visto el tema de la cuarentena, analizaremos una segunda medida, que es las restricciones de ingreso al país.
En el marco de esta medida, el gobierno colombiano determinó el cierre total de sus fronteras terrestres, fluviales y marítimas. Eso quiere decir que todas las fronteras que tenemos por tierra, en ríos y mares están cerradas. Y posteriormente, luego de haber dictaminado esta medida, se restringió igualmente el ingreso por vía aérea al país. Y es aquí, claramente, donde consideramos muy relevante señalar que el gobierno implementó la suspensión del desembarque con fines de ingreso o conexión de pasajeros provenientes del exterior por vía aérea, salvo contadas excepciones que tienen que ver con transporte de carga o vuelos humanitarios y sus tripulaciones, claramente. Esto inicialmente se determinó por un término de 30 días calendario. Sin embargo, debido a la extensión y a la evolución del virus, esto se ha ido extendiendo, pero a la fecha no hay una fecha exacta en la cual tengamos certeza en la que se va a levantar esta medida. En tercer lugar, podemos ver el cierre de oficinas de gobierno y lo que nos atiende en este caso específicamente al cierre de las oficinas tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de Migración Colombia. Ambas entidades a la fecha han cesado la prestación de sus servicios al público. Sus oficinas están completamente cerradas. Por una parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó expresamente que la oficina de visas no estaría presentando atención presencial al público y que únicamente se mantendría la recepción y el procesamiento de las visas, que se hace en línea completamente. Por otro lado, Migración Colombia ha indicado que también se suspenden todos los procesos personales que requieran la presencia personal del aplicante desde el inicio o incluso en algún punto del proceso. Eso quiere decir que Migración Colombia suspendió expresamente algunos de sus procesos más importantes, que son la expedición de las cédulas de extranjería, los registros de las visas, que es también un proceso obligatorio, los cambios en los permisos de permanencia, las prórrogas a los permisos de ingreso y permanencia, procesos de solicitud de movimientos migratorios y salvoconductos, salvo algunas excepciones, principalmente. Adicional a eso, importante también mencionar que los consulados de Colombia en el exterior no se encuentran prestando atención al público para temas exclusivos de visa. No se están recibiendo procesos de visa, únicamente se están procesando aplicaciones de visa urgentes o por cortesía. De resto, los consulados en este momento no se encuentran realizando ningún proceso de visa, hasta nueva orden. Y en línea con estos cierres de oficina y cesación de prestación de algunos servicios por parte de las oficinas migratorias en Colombia, del Ministerio de Migración Colombia, de todas formas, vemos que estas han determinado proporcionar algunas concesiones y excepciones para los extranjeros en el país. Esto con el fin de proporcionar y lograr que estos personas extranjeras tengan un estatus regular en Colombia y no se vean afectados por las medidas tomadas en desarrollo del COVID. ¿Cuáles son estas medidas? Principalmente vemos que hay una suspensión en los términos de vigencia de los salvoconductos de permanencia hasta el 30 de mayo. Esto aplica para algunos tipos de salvoconductos, no para todos, pero en parte es ya un alivio claramente para los extranjeros que se encontraban con un salvoconducto en el país. Adicional a eso, y como segunda medida, vemos una muy importante que es que Migración Colombia expresamente ha manifestado que va a otorgar una oportunidad de enmienda para así abstenerse de iniciar cualquier actuación administrativa que puede terminar en una multa a los extranjeros que con ocasión del aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el gobierno nacional con ocasión del COVID no pudieron adelantar dentro de los términos legales el registro de la visa y la solicitud de la cédula de extranjería.
En tercer lugar, también nos parece importante otra concesión proporcionada por las autoridades y tiene que ver con la contabilización del tiempo de ausencia para la cancelación del permiso especial de permanencia, que este es el PEP, que es especialmente otorgado a los nacionales venezolanos. La contabilización del tiempo de ausencia para el PEP va a ir hasta el 30 de mayo o bien hasta cuando se cumpla el término establecido por el gobierno nacional para la emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un extranjero venezolano que es portador de un PEP y estuvo por fuera de Colombia y no pudo regresar debido al cierre de las fronteras, el tiempo de ausencia que le correría para que su PEP pierda vigencia va a estar suspendido. Entonces, eso también es un alivio muy importante a tener en cuenta con respecto a los nacionales venezolanos, portadores de un PEP. En cuarto lugar, también nos parece muy importante que Migración Colombia suspendió el término de permanencia en el territorio colombiano a todos aquellos extranjeros portadores de un permiso de ingreso y permanencia tipo POA, que este es el permiso para otras actividades. Se suspende el término de permanencia también hasta el 30 de mayo del 2020 o bien hasta cuando se levante la medida de emergencia sanitaria. Este permiso tipo POA, para hacernos una idea, es el que comúnmente utilizan los técnicos que vienen a prestar asistencia técnica de carácter urgente por un término no mayor a 30 días. Adicionalmente, también vemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió los términos legales para poder realizar la estampación de las visas ante sus oficinas, hasta tanto se levante la medida de emergencia sanitaria. Entonces, en la medida en que las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores están cerradas para que los extranjeros puedan realizar el proceso obligatorio de estampar sus visas, se ha suspendido el término. Una vez se levante, se debe hacer entonces la estampación de la visa en el pasaporte del extranjero. Y por último, otra medida que consideramos muy importante a tener en cuenta en cuanto al tema de las concesiones es que el Ministerio de Relaciones Exteriores también ha suspendido los términos para la terminación anticipada de las visas tipo R y tipo M por ausencia del territorio colombiano hasta cuando se levante la medida de emergencia sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? La normatividad migratoria colombiana nos indica y nos establece que los extranjeros portadores de una visa tipo M, que es una visa de migrante, o de una visa tipo R, que es una visa de residente, no pueden permanecer por fuera del territorio colombiano sin hacer uso de su visa por un periodo de 2 años para la visa de residente o 6 meses para la visa de migrante. Estos son tiempos continuos e ininterrumpidos. Entonces, en este punto, y debido a las medidas de la emergencia sanitaria y las medidas tomadas en cuanto a cierres de fronteras, no solo en Colombia, sino en los otros países del mundo, en la mayoría, estos términos entonces se encuentran suspendidos. Entonces, estas son principalmente las concesiones que hemos visto que las autoridades migratorias han proporcionado a los extranjeros. Es realmente un alivio porque todas procuran la estancia legal y el mantener el estatus migratorio por parte de cada uno de los extranjeros. Por último, pero no menos importante, de hecho es bastante importante esta medida en este tiempo, y es la activación del protocolo de repatriación que lanzó el gobierno para lograr la repatriación de nacionales colombianos y de los residentes permanentes en Colombia, extranjeros. Este protocolo inició a partir del 8 de abril de 2020 y tiene como finalidad que los residentes extranjeros y los nacionales colombianos que por diversas razones no pudieron ingresar al país antes del cierre de todas las fronteras puedan regresar y retornar a Colombia. ¿Qué implica este protocolo? Este protocolo implica que el individuo a repatriar se deba comunicar con el consulado para que el consulado pueda revisar el caso, pueda estudiarlo, y una vez estudiado y determinado que en efecto se puede realizar un vuelo humanitario para el regreso a Colombia, ya directamente el consulado pueda coordinar con Migración Colombia todos los temas del vuelo de regreso. Claramente esto tiene ciertas especificaciones,
tales como que el individuo a repatriar debe correr con todos los gastos de regreso, pagos de tiquetes y demás. Sin embargo, es una alternativa que se está proporcionando y que de hecho se está llevando a cabo exitosamente para el regreso de las personas que no pudieron retornar al país antes de todo el cierre de las fronteras y demás medidas. Ya habiendo revisado estas medidas principales que han tomado el gobierno, encabeza el gobierno, Ministerio y Migración Colombia, nos parece también muy importante aquí hacer y señalar cuáles son los procesos migratorios que encontramos principalmente impactados en este momento. El primero proceso que vemos muy impactado son los procesos de visa consulares. Esto quiere decir que los consulados, como mencionaba anteriormente, no se encuentran prestando atención al público, a los procesos de visa que se están llevando por los extranjeros en el exterior. Todos los términos están suspendidos hasta nueva orden y pues por ahora, como menciono, no se están realizando ningún tipo de procesos de visa de estos tipos. Únicamente los consulados se encuentran prestando atención a los nacionales colombianos que se encuentran en el extranjero o a los residentes extranjeros pues con una visa de residente para que puedan retornar a casa o resolviendo algún tipo de inconveniente distinto al procesamiento de aplicaciones de visas. En segundo lugar, otro proceso migratorio que vemos bastante impactado y como mencionaba anteriormente son los procesos de estampación de visa, que es un proceso obligatorio, y los procesos de entrevistas presenciales ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Como mencionaba anteriormente, por parte de la estampación de visas, el término se ha suspendido y una vez se dé la reapertura de las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya vamos a poder retomar y realizar la estampación de las visas. Por ahora, este proceso está totalmente suspendido. Y adicional a eso, las entrevistas presenciales ante el ministerio. En la medida en que las oficinas están cerradas, claramente los extranjeros no se pueden presentar a llevar a cabo las entrevistas cuando el ministerio así lo solicita. ¿Qué hemos visto en algunos casos? Hemos visto que el ministerio ha optado por agendar las entrevistas a través de medios virtuales. Sin embargo, esto es algo que habría que revisar en el caso a caso y darle el manejo correspondiente en cada uno de los procesos que en el momento se estén llevando a cabo. Y un tercer proceso migratorio que vemos bastante impactado, como mencionaba anteriormente, son los procesos personales ante Migración Colombia. Migración Colombia se encuentra con todos sus procesos suspendidos, como ya expuse hace un momento. Debemos esperar a que se reabran las puertas para poder realizar los procesos obligatorios, por ejemplo, de registros de visa, de solicitud de cédula de extranjería, solicitud de movimientos migratorios, que todos son muy importantes para lograr la legalidad de los extranjeros aquí en el país. Habiendo visto entonces ya estos procesos migratorios impactados, de todas formas, quisiera igualmente señalar que, y esa es la buena noticia, que en Colombia en este momento, de todas formas, sí se está pudiendo hacer una parte de los trámites y de los procesos migratorios. ¿A qué me refiero con esto? Que de todas formas en este punto y en este momento todavía podemos hacer renovaciones de visa para los extranjeros que se encuentren aquí en el país, en Colombia. Adicional a eso, vemos que los consejos profesionales con los que comúnmente trabajamos en términos de extranjeros, el ASIEM y el COPNIA, todavía se encuentran prestando su atención a través de su plataforma. Las convalidaciones de títulos también siguen su curso. El Ministerio de Educación está realizando los estudios y el procesamiento de estas. Adicional a eso, vemos que todavía podemos realizar procesos de apostillas, de solicitud de antecedentes penales para colombianos e incluso todavía podemos realizar reportes tanto en el CIRE como en el RUTEC. Entonces, en conclusión, todavía se puede realizar una parte del proceso migratorio en Colombia. Todo lo que se puede realizar en este momento básicamente atiende a los procesos que se realizan a través de las plataformas virtuales dispuestas por cada una de las entidades encargadas y de las entidades competentes, y muy importante entonces revisar sobre todo en el tema pues de las renovaciones de las visas, qué se puede hacer en este momento y cómo se debería realizar este proceso dada la situación. Sin embargo,
como conclusión, todavía las podemos realizar para los extranjeros que se encuentran aquí en Colombia. German, gracias. Y por último, aquí también nos parece muy importante esto en desarrollo de los otros servicios migratorios que vemos impactados y que manejamos también desde nuestra oficina, que en primer lugar atiende a los temas de obtención y apostilla de documentos en Colombia. Como mencionaba anteriormente, por fortuna todavía las apostillas se pueden realizar. Esto es un proceso que se hace completamente virtual, entonces es una buena noticia, todavía se puede realizar y todavía podemos realizar la obtención de algunos tipos de documentos en la medida en que, por ejemplo, para la solicitud de antecedentes penales de los colombianos se hace también a través de medios virtuales. Hay ciertas notarías que por turnos están prestando sus servicios, entonces eso nos permite hacer determinada solicitud de documentos según aplique en cada uno de los casos. En segundo lugar, procesos consulares de visa que se realizan en consulados de otros países en Colombia, se encuentran prácticamente completamente suspendidos. Los consulados del extranjero que se encuentran aquí en Colombia no, en su mayoría no están prestando servicios de visa, de hecho se encuentran suspendidos hasta nueva orden en su mayoría. Sin embargo, claramente esto es algo que habría que revisar de conformidad con cada una de las jurisdicciones para verificar el paso a paso en cada uno de los países. Y por último, los procesos outbound, que son los procesos que coordinamos desde Colombia cuando un extranjero va a partir a cualquier país del mundo. También aquí habría que revisar, en la medida en que la mayoría de los países del mundo se encuentran también con sus oficinas de gobierno y con sus oficinas migratorias cerradas, entonces habría que revisar también cada una de las jurisdicciones para concluir si es factible o no realizar el proceso necesario en temas de los procesos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ahora me permito pasarle la palabra a mi colega Juan Carlos Ruiz para que nos pueda proporcionar un panorama de los países de Perú, Ecuador y Bolivia. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes con todos. Es un placer estar con ustedes mediante AmCham en esta oportunidad. Como ya ha sido previamente indicado por Adriana, mi nombre es Juan Carlos Ruiz, asociado migratorio de Fraumen para Perú, Ecuador y Bolivia. En los siguientes minutos les comentaré sobre las medidas adoptadas en estas jurisdicciones respecto a la pandemia del nuevo coronavirus. En primer lugar, comentaré lo referente a Perú. A la fecha, Perú es uno de los países en la región más impactados por la pandemia, a pesar de que fue uno de los primeros países en la región en establecer medidas respecto a la misma, emitiendo su primera norma relacionada hacia fines de enero de este año y declarando el estado de emergencia sanitaria mediante decreto supremo el 11 de marzo de 2020 por un periodo inicial de 90 días. De esta manera, seguidamente, el gobierno peruano, el día 15 de marzo, decretó el estado de emergencia nacional, instaurándose una cuarentena nacional, entre otras medidas, inicialmente por un periodo de 15 días. No obstante, las mismas han sido extendidas hasta el 10 de mayo, fecha en que las medidas comenzarían a ser flexibilizadas posiblemente. A raíz de los decretos mencionados, las siguientes medidas con relevancia migratoria fueron implementadas. En primer lugar, el cierre total de fronteras, suspendiéndose el transporte internacional de pasajeros por cualquier medio. Los únicos vuelos permitidos en las últimas semanas hacia y desde Perú han sido vuelos humanitarios de repatriación de pasajeros. A la fecha no se ha establecido concretamente una fecha en la que los vuelos comerciales serán nuevamente permitidos. No obstante, se anticipa que esto podría darse recién en el mes de julio para vuelos internacionales. La Superintendencia Nacional de Migraciones y toda entidad pública en Perú mantiene la atención del público suspendida hasta nuevo aviso. A la fecha, ninguna entidad del Estado peruano atiende al público. Si bien Migraciones es la más relevante para nosotros a nivel migratorio en Perú, tampoco se encuentran atendiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad importante para las solicitudes de visas que se llevan a cabo en los consulados, así como para las apostillas y legalizaciones de documentos peruanos que se usan en el extranjero para procedimientos migratorios o de diversa índole, y tampoco las oficinas que emiten antecedentes policiales, penales, judiciales, que verifican títulos universitarios y demás. En este sentido,
cualquier tipo de procedimiento estatal se encuentra totalmente congelado. El sector privado opera de manera limitada respecto a la esencialidad de la actividad económica que realiza cada empresa, según decretos que el Estado ha emitido. La cuarentena obligatoria e inmovilización en todo el Perú se estableció ya desde el inicio y se encuentra ahora prorrogada hasta el 10 de mayo como mínimo. Los ciudadanos peruanos, extranjeros, residentes o con visas temporales no pueden transitar libremente por el territorio peruano, salvo para actividades concretas como comprar alimentos o realizar transacciones bancarias. Los trabajadores de empresas que realizan actividades esenciales tienen mayor libertad de tránsito, pero restringida igualmente sus labores, y a la fecha han requerido la expedición de diversos permisos especiales. Cabe señalar que los viajes dentro del territorio peruano se encuentran restringidos igualmente por cualquier vía. Finalmente, de manera específica, mediante la resolución de Superintendencia 104/2020, emitida el pasado 19 de marzo, la Superintendencia Nacional de Migraciones dictaminó medidas específicas para la regularización de procedimientos migratorios afectados por el estado de emergencia, señalando que la vigencia de esas medidas se deben entender vigentes desde el 16 de marzo, los cuales comentaremos a continuación. La primera medida relevante es la reprogramación de toda cita agendada en una fecha dentro del estado de emergencia por parte de la Oficina de Migraciones. A la fecha, no se ha determinado si las reprogramaciones serán manuales, esto es, que cada persona va a ir haciéndolo personalmente en el sistema de migraciones, o automáticas, si Migraciones las reprogramará a una fecha que ellos establezcan unilateralmente. Cabe señalar que debido a esto, ninguna cita va a ser perdida. La segunda medida es la suspensión de los plazos administrativos y multas por exceso de permanencia. Migraciones ha suspendido todos los plazos de los procedimientos en curso. Por ejemplo, las renovaciones de visa, cambios de calidades migratorias y demás se encuentran congelados a la fecha. Y asimismo se encuentran congelados los plazos para los vencimientos de los plazos para estadía en el país de aquellos que tienen visas temporales, esto es, de turismo o de negocios, exonerándolos igualmente a estos últimos del pago de la multa que les correspondería pagar por el exceso de la permanencia. La tercera medida es el establecimiento de un periodo de gracia. Migraciones ha establecido un periodo de gracia de 45 días, una vez culminado el estado de emergencia, para proceder con la regularización de las calidades migratorias de cualquier extranjero que está en el país, por ejemplo, iniciando la renovación de una visa. No obstante, este plazo también podría estar sujeto a la fecha en la que dicha entidad comience a atender nuevamente al público, ya que esto podría ser incluso posteriormente a la finalización del estado de emergencia. La cuarta medida relevante es la extensión de plazos de los permisos de ausencias hasta que culmine el estado de emergencia. Cabe señalar que en Perú existen dos tipos de permisos de ausencias. El permiso de salida de 30 días, que se emite a aquellos extranjeros con visas de residencias o temporales que tienen un procedimiento en curso. Esto puede ser una renovación de visa, la obtención de la primera visa de residencia, como la de trabajo, por ejemplo, ya que si no retornan dentro del plazo límite del permiso, su procedimiento se vuelve nulo, lo cual es un gran beneficio tener en cuenta en estos tiempos en los que los viajes están muy restringidos a nivel regional y global. Y el segundo permiso es el permiso de ausencia por más de 6 meses. En Perú, este permiso se otorga para cualquier extranjero con una visa de residencia no permanente, ya que el límite de ausencia es 183 días o 6 meses consecutivos. Y este permiso permite exceder ese límite de ausencia por este tiempo. Este plazo también se encuentra suspendido a la fecha. Finalmente, la quinta y última medida importante es la extensión de vigencia de las calidades migratorias. Mediante esta medida se evita que aquellos extranjeros pierdan su calidad migratoria si no han podido renovarla. Por ejemplo, si nos referimos a una visa de trabajador residente o han excedido inclusive el periodo de permanencia en el país, lo que sucedería con alguien que ha ingresado con la calidad de turista o de negocios. En otras palabras, no serán considerados irregulares durante el periodo entre el vencimiento y su regularización. Bueno,
Con lo mencionado, concluimos la presentación respecto a Perú y las principales medidas tomadas por este país, el segundo país de la región andina objeto de exposición. A continuación, pasaré a mencionar igualmente las medidas más relevantes tomadas por Ecuador, que es el tercer país de la región andina al que nos referiremos en esta presentación. Ecuador, al igual que Perú, decretó un estado de emergencia sanitaria desde el mes de marzo, implementando diversas medidas para tratar de mitigar el efecto de la pandemia que a la fecha ha afectado a la ciudad de Guayaquil particularmente. A raíz de lo anterior, Ecuador tomó las siguientes medidas. El cierre de fronteras hasta el 31 de mayo. El cierre de fronteras se ha ido, igual que en Perú, aplazando poco a poco. A la fecha se está vigente hasta el 31 de mayo y Ecuador mantiene la prohibición para cualquier viaje internacional bajo cualquier modalidad, solo permitiendo vuelos humanitarios. La cuarentena obligatoria para todo el país hasta nuevo aviso, por ciudad. Hasta el día de hoy, la cuarentena en Ecuador era general. No obstante, se anunció un nuevo sistema de distanciamiento social por semaforización, mediante el cual cada provincia deberá determinar en base a su contexto cómo aplicar la medida. Sin embargo, la mayoría de regiones han sido categorizadas de color rojo, incluyendo las ciudades principales como Guayaquil y Quito, con lo cual la cuarentena en estas dos ciudades principales se mantiene sin cambios. Ecuador igualmente suspendió la jornada laboral hasta que el gobierno central pueda determinar si es factible volver a la normalidad en las empresas y entidades del sector público. Entonces, el gobierno ecuatoriano decretó la suspensión de las jornadas en ambos sectores, lo cual implica que las entidades del Estado no se encuentran procesando ningún tipo de procedimiento, al igual que los consulados de Ecuador en el extranjero. Para nosotros en Ecuador es particularmente relevante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es la misma entidad que igualmente procesa las apostillas y liberaciones de documentos, aparte de las visas y coordina con los consulados. En este sentido, las medidas migratorias tomadas son las siguientes. La suspensión de plazos para todos los procesos migratorios. Al igual que en Perú, los plazos de los procedimientos migratorios iniciados se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso. La extensión automática de estatus migratorio para turistas, residentes temporales o permanentes. El gobierno ecuatoriano decretó que los estatus migratorios de los extranjeros en Ecuador serán extendidos automáticamente de tal manera que estos no caigan en una situación de irregularidad durante el tiempo en que las entidades no están funcionando. Igualmente, se otorga un periodo de gracia de 30 días calendarios para regularizar el estatus, sin afectación de multas. El gobierno ecuatoriano decreta entonces un periodo posterior a las medidas de suspensión de labores y del estado de emergencia para regularizar el estatus migratorio de los extranjeros en el país, iniciando los procedimientos que sean necesarios por los extranjeros que viven en este país. Esto es la renovación de la visa, iniciar la solicitud de una visa nueva, entre otros. Igualmente, Ecuador ha regulado el otorgamiento de una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias para venezolanos. Esta medida se dio exclusivamente para beneficiar a los ciudadanos venezolanos mediante una visa especial que les permitía estar en Ecuador por 2 años, a la que se optaba con documentación reducida. Esta visa originalmente estaba programada para dejar de otorgarse el 31 de marzo, pero se decidió aplazar su desfase a raíz de la crisis por la pandemia. Finalmente, una última concesión bastante relevante otorgada por el gobierno ecuatoriano es la de suspender las restricciones de ausencia para extranjeros con visas de residencia temporales que tienen un periodo máximo para estar fuera del país por 90 días por año o permanentes, que tienen un periodo máximo para estar fuera del país de 180 días por año, por los primeros 2 años desde que se emitió. Esta flexibilización permite que los extranjeros que no puedan regresar por cualquier motivo a Ecuador debido a los problemas que estamos atravesando, caigan en una situación de irregularidad o tengan multas o posiblemente pierdan la visa que tienen. Esto concluye entonces nuestra exposición sobre Ecuador, por lo que pasaremos a comentar brevemente las medidas tomadas por Bolivia,
que es el cuarto país andino objeto de comentario en esta presentación. Al igual que los países que hemos comentado previamente, Bolivia implementó medidas contra la pandemia del coronavirus. Sin embargo, cabe mencionar que ha sido uno de los países menos afectados por la misma, tomando en cuenta el número de contagios. En este sentido, las medidas principales tomadas por el gobierno boliviano a la fecha son relacionados al estado de excepción, el cierre y suspensión de actividades. A la fecha, las entidades del Estado no se encuentran atendiendo al público y se mantendrá esta situación por lo menos hasta el 11 de mayo, incluyendo la Dirección General de Migración. Muy relevante, obviamente, para los procedimientos migratorios y demás relacionados. Como consecuencia, cualquier procedimiento de esta índole en curso se encuentra suspendido y no se correrá ningún plazo hasta un próximo aviso. Bolivia igualmente cierra las fronteras internacionales por lo menos hasta el 30 de mayo de este año, momento en el cual se analizará si es conveniente volverlas a abrir paulatinamente. Igualmente, la cuarentena obligatoria se encuentra regulada. La cuarentena domiciliaria para las personas se encontrará vigente hasta el 11 de mayo. Luego de esta fecha, el gobierno determinará medidas más flexibles dependiendo de la región y volverá poco a poco a la normalidad dependiendo del contexto de cada ciudad o provincia. Ahora bien, respecto a las medidas migratorias más relevantes, la primera es la flexibilización del periodo de ausencia para residentes, muy parecido a Ecuador. El gobierno boliviano ha decretado que no habrá consecuencias negativas para los extranjeros con visas de residencia que se excedan del periodo de ausencia regular de 90 días por año, debido a la imposibilidad de retornar al país. Esto evitará que se otorguen multas a los extranjeros o incluso en algunas situaciones que se revoquen las visas. Otra concesión importante son las siguientes. El gobierno boliviano no considerará irregular a aquellos extranjeros con categorías de visas temporales que hayan excedido su tiempo en Bolivia debido a la imposibilidad de viajar fuera del país. Esto ocurriría principalmente para aquellos con una visa de turismo, que no hayan podido salir de Bolivia por algún motivo. Asimismo, el gobierno permitirá que los extranjeros viajen fuera de Bolivia con cualquier documento de identificación, no exclusivamente con el pasaporte o la cédula de identidad. Esto es particularmente útil para aquellos con un procedimiento migratorio en curso, ya que al momento de iniciar un procedimiento migratorio en Bolivia, el documento de viaje se queda en la oficina de inmigración. Entonces es una facilidad muy grande para alguien que tiene que salir de Bolivia, teniendo en cuenta que las oficinas están cerradas. En este punto, habiendo concluido con mi exposición respecto a las medidas con alcance migratorio más importantes para Perú, Ecuador y Bolivia, quiero agradecer mucho su atención en esta oportunidad y sin más, le cedo la palabra a mi compañera Andrea Ochoa, quien es gerente de Frauen para Venezuela, para continuar con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por unirse y por acompañarnos el día de hoy. Como comentó Juan Carlos, mi nombre es Andrea Ochoa y soy gerente de la oficina de Fragomen ubicada en Caracas, Venezuela. A modo introductorio, para empezar a hablar de este tema, quisiera primero señalarles los dos decretos que han regulado el tema del COVID-19 en Venezuela. Hasta la fecha, tenemos dos decretos que regulan la materia. El primer decreto fue dictado el 13 de marzo de 2020, a través del cual el Ejecutivo Nacional decreta un estado de excepción de alarma, dadas las circunstancias de salud en el país que pueden amenazar la vida y la estabilidad de los venezolanos. En principio, este decreto iba a tener una vigencia de 30 días, estando entonces vigente hasta el 13 de abril del 2020. Sin embargo, el 12 de abril del 2020, el Ejecutivo dicta un nuevo decreto donde alarga el estado de excepción de alarma por 30 días más, quedando hasta los momentos vigente hasta el 12 de mayo de 2020. Es importante señalar que el 12 de mayo no necesariamente va a terminar la cuarentena y las medidas del estado de excepción de alarma en Venezuela, ya que el Ejecutivo ha indicado que siempre y cuando las medidas del COVID-19 en Venezuela subsistan, pues entonces el estado de excepción de alarma también lo hará.
En la próxima diapositiva vamos a empezar a ver cuáles son los términos y condiciones de este estado de excepción de alarma en el país. Como primer punto, el decreto ordena una cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos del país, indicando que estos deben permanecer en sus casas y que únicamente pueden salir por temas de salud, alimentos, abastecimiento de alimentos o cualquier servicio básico. Asimismo, el decreto insta a todas las empresas a establecer el teletrabajo como un medio de producción en el país. Como segunda medida de este estado de excepción de alarma, tenemos que el decreto ordena a todas las empresas públicas y privadas a cerrar sus puertas. Y esto nos lleva justamente al tercer punto. Como todas las empresas, tanto públicas y privadas, organismos e instituciones del Estado, se encuentran cerrados, en estos momentos también se encuentran cerradas las autoridades migratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos no podemos tramitar en Venezuela ningún tipo de visa ni ningún permiso de trabajo, ya que las autoridades correspondientes están cerradas. Asimismo, hasta la fecha, las autoridades no han indicado cuáles concesiones se otorgarán para los casos que estaban en proceso, bien sea de visa, bien sea de permiso de trabajo, o para las visas o permisos de trabajo que se hayan podido vencer durante esta cuarentena. En estos momentos, pues nos toca esperar porque ni el Ejecutivo Nacional ni las autoridades migratorias se han pronunciado. Así entonces tenemos que todos los procesos migratorios como tal se encuentran impactados. Sin embargo, en Venezuela no solamente son importantes los procesos migratorios, ya que en este momento los registros civiles encargados de emitir actas de nacimiento, actas de matrimonio, también se encuentran cerrados. Lo mismo pasa con las universidades y en general con todas las instituciones educativas del país, y sucede lo mismo con el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, ministerios estos encargados de legalizar y apostillar documentos en Venezuela. Traigo esto a colación porque si bien puede que los procesos migratorios no sean lo más importante en Venezuela, mientras que sí puede ser los procesos más impactados en el resto de los países de la región andina, lo cierto es que la mayoría de los servicios que presta Fragment en Venezuela son de obtención de documentos y de apostilla de los mismos, ya que en estos momentos el fuerte es dado la cantidad de venezolanos que se están movilizando por el mundo contratados por otras empresas. Entonces así tenemos que tanto los procesos migratorios como los procesos de obtención y apostilla de documentos se encuentran totalmente afectados y paralizados hasta la fecha. Es importante mencionar que los antecedentes penales y la apostilla de los antecedentes penales sí se puede obtener, ya que estos dos servicios son totalmente en línea. Sin embargo, si vamos a algún tipo de otra obtención de documentos, como documentos universitarios, registros, pues estos hasta la fecha no se van a poder obtener. En cuanto a las concesiones, como comentamos anteriormente, estas todavía no han sido determinadas ni por el Ejecutivo Nacional ni por las autoridades migratorias, por lo que en estos momentos nos toca esperar. De todos modos, nosotros los mantendremos informados de cualquier cambio en estos procesos cuando ocurra. Como último punto en Venezuela tenemos las restricciones de ingreso. Sobre este respecto es importante mencionar que en Venezuela no existe una prohibición total de vuelos y que tampoco ha sido regulado este tema en el decreto que estableció el estado de excepción de alarma en el país. Sin embargo, el 15 de marzo del presente año, el Ejecutivo Nacional prohibió vuelos provenientes de Colombia, Panamá, República Dominicana y todos los países de Europa. Esto quiere decir que ningún vuelo proveniente de estos países podría entrar a Venezuela. Y aunque no existe prohibición total, como mencioné hace unos minutos, en la práctica observamos que en realidad sí existe una prohibición, pues estos son prácticamente los únicos vuelos que estaban entrando a Venezuela, ya que dadas las sanciones impuestas por el gobierno americano al gobierno venezolano, muchísimas aerolíneas habían dejado de viajar al país. Respecto a todo este tema de los vuelos, es importante mencionar que si bien no están entrando vuelos oficialmente al país, sí están entrando vuelos humanitarios, ya que el gobierno o las autoridades han tomado en cuenta los venezolanos que han quedado en otros países y están organizando vuelos humanitarios de repatriación de los venezolanos. En caso de que estén en una situación así o conozcan a alguien, pues los invito a que se acerquen
al consulado de Venezuela o a la embajada de Venezuela más cercana, ya que son las autoridades de esos consulados y de esas embajadas quienes están organizando estos vuelos de repatriación de venezolanos al país. Ya para cerrar el tema de Venezuela, pues les recomiendo que estén muy atentos de cualquier cambio que pueda haber sobre este tema. Esto es muy dinámico, esto no tiene precedentes en el mundo y las autoridades básicamente están yendo día a día y sobre la marcha para ver cómo se manejan estos temas. De todos modos, en caso que ustedes deseen nuestra asesoría, pues con muchísimo gusto yo los mantendré informados de cualquier cambio, de cualquier novedad, si ya tenemos concesiones o si ya los procesos pues se vuelven a activar, para que entonces de la mano podamos proceder con la obtención de visas, permisos de trabajo o de documentos que ustedes puedan necesitar. Entonces así damos por terminada la exposición de los países de la región andina. En esta diapositiva pueden observar que Fragomen en su página web fragomen.com ha dedicado una sección al COVID-19. Los invito de verdad a que entren a esta página y la revisen, ya que la información está actualizada en tiempo real sobre las consecuencias migratorias y las implicaciones migratorias país por la crisis del COVID-19 en el mundo. De verdad tiene información muy valiosa y estoy segura que les va a servir muchísimo. Ya para cerrar esta exposición, vamos a hablar sobre las recomendaciones generales que estamos dando para los clientes que tienen actividades en alguno de los países de la región andina. Como primera recomendación, Germán, por favor, la diapositiva. Gracias. Como primera recomendación, tenemos que las nuevas contrataciones sean iniciadas con tiempo, ya que pueden existir retrasos en los procesos de obtención de las visas y pueden asimismo existir retrasos en la obtención de servicios complementarios o de documentos complementarios, como por ejemplo alguna cédula de extranjería o algún documento similar necesario para que la persona pueda trabajar legalmente en algún país de la región. Como segundo punto, y muy atinado al punto que acabo de comentar, tenemos que se adelanten las renovaciones de las visas con el tiempo anticipado, ya que pueden existir retrasos propios del proceso en el país patrocinador de la visa, y asimismo, muchísimas veces, o en la mayoría de los países, las renovaciones conllevan documentos que son necesarios para este fin. Asimismo, pueden entonces haber retrasos en la obtención de estos documentos, ya que la crisis del COVID-19 no es una crisis que afecta únicamente a los países de la región andina, sino por el contrario, es una crisis sanitaria que afecta a todos los países del mundo. Una vez pasada la crisis también, pues recomendamos que se revisen los cumplimientos de los documentos pendientes para así cumplir con todo lo que establece la legislación migratoria de cada uno de los países de la región andina. Como tercer punto, recomendamos que se verifiquen los requisitos migratorios de los empleados que se encuentran actualmente en nómina local en algún país de la región andina, ya que así se puede evitar cualquier riesgo ante una eventual auditoría migratoria y o laboral por parte de las autoridades una vez que cese la crisis de la región andina, del COVID-19. Como último punto, tenemos que estar atentos a cualquier cambio por parte de las autoridades locales. Como comenté hace unos minutos, esto está muy dinámico, está muy nuevo, no tiene precedentes y pues las autoridades en cuestión de días pueden cambiar lo que hemos expuesto aquí. De todos modos, reitero una vez más que si ustedes requieren nuestra asesoría o quieren de nuestra ayuda para esto, pues con muchísimo gusto los estaremos asistiendo y les estaremos informando de cualquier cambio en cualquier país de la región andina. Ya para cerrar, cedo la palabra para entonces iniciar la sección de preguntas y respuestas. Hola. Hola Mafe, ¿cómo estás? ¿Podemos iniciar las preguntas? Sí, para los participantes, si tienen alguna consulta, a los conferencistas con mucho gusto pueden escribir en el chat. Nosotros estaremos leyendo cada una de las preguntas. Hasta el momento no se ha hecho ninguna consulta en el chat.
Tengo una pregunta por aquí. Están haciéndome la consulta acá por el privado si de alguna manera se restablecieran los estamentos oficiales en Venezuela. Hay gran inquietud, sobre todo por la apostilla de algunos documentos, no los temas migratorios, pero sí documentación como de diplomas y sobre todo matrimonios que se efectuaron en Venezuela. Esas apostillas, en caso de que se restablezca todo el servicio, ¿por dónde es la mejor manera de poderlo realizar? Gracias por la pregunta. Bueno, primero, con respecto a la obtención y apostilla de documentos de Venezuela, en este caso en particular, creo que estábamos hablando de un registro de matrimonio, pues este registro de matrimonio se debe obtener en el registro donde, valga la redundancia, se registró ese acta de matrimonio. Normalmente estos son registros municipales. Posteriormente, este registro debe ser legalizado ante el registro principal del estado correspondiente. Por poner un ejemplo, si el acta de matrimonio fue registrado en el municipio de Latillo del estado Miranda, se debe obtener su copia en ese registro, luego se debe legalizar ante el registro principal del estado Miranda, y una vez que se encuentre legalizado es que se puede apostillar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. La obtención de los documentos del registro es presencial, requieren de la persona, no necesariamente tiene que ser el titular del documento, pero sí debe ir alguien, ya que en Venezuela no existen los procesos en línea, a excepción, como lo mencioné, de los antecedentes penales y la apostilla de los antecedentes penales. Para apostillar cualquier otro documento que no sea un antecedente penal, se debe ingresar a la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí se hace una cita para ir a un registro según la localidad donde se encuentra la persona y llevar el documento en físico. Para este proceso sí se necesita el titular de la persona o se necesita que le otorguen un poder a una tercera persona. Uno va con el documento en físico al registro correspondiente que indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, se solicita la apostilla y normalmente en cuestión de 2 semanas es emitida la apostilla, que también se debe buscar de manera presencial, ya que son todos documentos físicos, no están los documentos en línea todavía. Estos procesos, como comenté, están afectados, están paralizados, están suspendidos hasta nuevo aviso, las autoridades no se han pronunciado, los registros no se han pronunciado, la autoridad de registros civiles, el SAREN, en Venezuela tampoco se ha pronunciado, por lo que no tenemos una fecha aproximada. Pensaríamos que si las medidas del estado de excepción de alarma son levantadas el 12 de mayo, pues pensaríamos que entonces estos procesos van a ser reanudados. Sin embargo, tocaría esperar a ver qué dicen las autoridades. De todos modos, adelanto a la persona que esté interesada que para estos procesos debe tener paciencia. Es una recomendación muy personal que hago y me tomo la libertad y el atrevimiento de hacerla, porque estos procesos en Venezuela son complejos y son demorados. Conseguir una cita en algún registro para poder apostillar, o sea, a través de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, de verdad es complejo porque la plataforma no siempre funciona, es por número de cédula, entonces la persona queda bloqueada su número de cédula, o sea, de verdad que tiene ciertas complejidades, entonces recomiendo a esta persona pues llenarse de paciencia cuando llegue este momento. No sabemos con exactitud cuándo va a ser esto y de todos modos pues pongo una vez más nuestros servicios a la orden en caso que esta persona que hizo la pregunta pues esté interesada. Nosotros con muchísimo gusto lo podemos asesorar y podemos brindar el servicio de obtención y de apostilla del registro de matrimonio, sea el estado que sea en Venezuela. Gracias. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias entonces a todos los asistentes. Vicky, sí, disculpa, sí, tenemos una pregunta. ¿Se sabe si aún hay vuelos de repatriación para Colombia y cómo es el proceso para acceder a un cupo en uno de estos vuelos? Muchas gracias. Sobre esta pregunta, en efecto, ha habido vuelos de repatriación recientemente en los últimos días. Esto hay que coordinarlo directamente con el consulado que tenga la persona más cercana al lugar en donde se encuentra, y el proceso para poder acceder al cupo es
comunicarse con el consulado va a hacer una serie de preguntas, hay que llenar también una serie de formularios y una vez estudiado el caso, se determinará ya directamente en el consulado si es factible o no realizar el vuelo de repatriación. Entonces, la recomendación sería principalmente comunicarse con el consulado más cercano para dar inicio a todo el proceso y estar muy atentos porque es un proceso que se maneja con mucha premura y con mucha urgencia. Entonces, estar muy atentos a las comunicaciones que envíe el consulado y poder empezar a hacer todo el tema de los formularios para que, estudiado el caso, ya la persona pueda realizar su viaje de regreso a Colombia. Como mencionaba anteriormente, que me parece súper importante tener en cuenta, y es que los gastos de repatriación, es decir, los gastos de los vuelos, de los transportes para llegar a los aeropuertos o salir de los aeropuertos, corren principalmente por cuenta del viajero, para tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Ya Bueno, no tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerles pues a Fragomen y Godoy Córdoba, a todos nuestros colegas en las diferentes ciudades y en nuestras oficinas por haber estado permanentemente pues al pie con esta conversación tan interesante, sobre todo que aclara muchísimo las dudas que hemos tenido con respecto especialmente a los temas concernientes con Venezuela, que pues hay muchísima gente de Venezuela en nuestra región y yo creo que esto aclara muchas dudas de lo que muchos tienen. Para poderles compartir a ustedes la presentación, Mafe estará en contacto para podérselas enviar por correo electrónico y también estaremos entregando la información de nuestros 3 invitados especiales. A ustedes 3, muchísimas gracias y estaremos en contacto para la próxima. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que pasen feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.